Hermanos, es un gran gusto estar con ustedes y compartir algo del consejo de Dios. Vamos a hablar de un tema de los proverbios, pero primero me gustaría tocar algo de Mateo 12:33. Ah, hay un texto en los proverbios que dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y no sé si tiene la misma belleza en español como tiene en inglés, pero la palabra que se dice, la palabra digna, la palabra que se dice como conviene, el sabio dice que tiene el valor de manzana de oro. Me imagino una manzana así de oro sería de mucho valor, y también hablando de la plata. Pero también las palabras se pueden usar de manera muy mala. Y en Mateo 12 tenemos este conflicto entre Jesús y los incrédulos que con sus palabras acusaban a Jesús de echar fuera demonios con el poder de Belcebú. Y déjame comenzar leyendo aquí del versículo 33. Después de contestar sus acusaciones, dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo de mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Jesús nos va a juzgar fuertemente si somos ocasión de pleitos, de guerra, si somos con la lengua, si encendemos fuego y toda clase de maldad. Dice, lo que Dios quiere de nosotros es la reconciliación. Lo que Dios quiere es una familia. Aunque no somos de familia carnalmente, pero espiritualmente Dios quiere que tengamos un amor de familia, un amor fraternal. Este amor es lo que Dios exige, no es una fantasía, no es algo extraordinario en el Evangelio. Debe ser algo muy ordinario en Cristo Jesús. Si fallamos en esta relación, entonces no podemos entrar en la eternidad, en la familia eterna con Dios. Entonces es muy serio si usamos las palabras malas que rompen las relaciones entre nosotros, o que provocan ira, que provocan pleitos y contiendas. Entonces el mundo no puede ver a Cristo en nosotros. Entonces el Señor así habla con palabras muy fuertes. Por sus palabras serás justificados, o por sus palabras seremos condenados. Y el problema de los incrédulos,
Los fariseos, los escribas, los saduceos, ellos preferían el pleito. Ellos preferían la contienda. Y por eso, ellos rechazaron mucho del mensaje de Jesús. Ellos siempre, en sus palabras, provocaban, en vez de amor, provocaban entonces desacuerdo, incredulidad. Vamos a volver a los proverbios por un momento, porque Jesús usaba los sentimientos de los proverbios muchas veces para enseñar el Evangelio. Y entiendo, hermanos, que los proverbios son palabras de hombres sabios, no necesariamente inspirados por Dios, pero por inspiración de Dios. Sus dichos, sus palabras, sus proverbios fueron conservados y Jesús ponía mucho valor en estos proverbios, en capítulos 24, 25, 26, 27, hay mucha mención de palabras que Jesús usa en sus propias enseñanzas. Entonces, comenzando aquí, en el capítulo 26, me gustaría hablar mayormente del capítulo 26. Tenemos tres partes o grupos de proverbios. La primera parte o el primer grupo tiene que ver con los necios. Entonces la palabra necio no es solamente una palabra que describe una persona que falta inteligencia o que sería hombre tonto. La palabra necio se aplica de una manera espiritual. La palabra se repite en versículo 1, 3, 4, 5, 7, 9, y 11 y 12. Con tanta repetición de la palabra necio, entendemos, el necio mayormente es la persona que rechaza la justicia, el carácter de Dios, rechaza los principios de la ley de Dios, la ley como se encuentra en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Entonces, vamos a ver mucho en común en estos proverbios. Déjame leer un poco. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar, y como el golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Lo que vemos es que el necio en realidad se honra mucho en este mundo. En el mundo incrédulo, los líderes, en muchos casos, por rechazar la justicia de Dios, se consideran por Dios necios. Tenemos, por ejemplo, el concepto de necio es la persona rebelde. Muy bien. Okay. Juan 5, en el versículo 41. Aquí tenemos una plática entre Jesús y los incrédulos en Jerusalén. Y dice en el versículo 21, gloria de los hombres no recibo. Gloria es otra palabra para honra o honor. Entonces, gloria de los hombres no recibo. Los incrédulos, los líderes, los fariseos, los escribas, no daban honor a Jesús. Deshonraba a Jesús. Ahora dice el 42, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios
en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ellos eran o pretendían ser campeones de Moisés, pero en realidad no lo conocían, no lo creían, porque al venir Jesús, a quien Moisés en sus profecías anticipó. Entonces, cuando llegó Jesús, ellos no lo reconocieron y no lo recibieron. Entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué no podían creer en Jesús? Estaban muy ocupados en dar honores el uno al otro. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios vivo, único. Hermanos, en nuestros tiempos, mayormente en los países exitosos, tenemos las universidades y tenemos los seminarios y estamos bien entregados al concepto de buscar honores de aquellas escuelas. Cuando uno tiene su grado o su doctorado o cualquier nivel de educación o de honor que los hombres han dado a ellos, entonces todo el mundo da respeto a ellos por eso. Así fue también en los días de Jesús en Jerusalén. Por eso no aceptaron a Jesús. Jesús no recibió ningún doctorado de los sacerdotes de Jerusalén o de los rabíes de Jerusalén. Fue hombre bien conocido por sus enseñanzas, por sus milagros, pero hombre desconocido, como vamos a ver adelante si hay tiempo, cuando lo tenían a prueba delante del Sanedrín, ellos hablaban con él como si no tuviera nada de conocimiento de él. Y fue una mentira. Pero ellos rehusaban dar honor a él. Jesús entonces no tenía nada de honor de los hombres, pero tenía el mensaje de Dios. Ellos entonces, conforme a lo que tenemos aquí, eran necios, dice, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Pues no queremos la lluvia en la siega porque no podemos cegar. Entonces, no conviene. Y tampoco conviene dar honores a los hombres que son necios. En el versículo 4 sigue hablando. Déjame leerlo. El 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espada del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Responde al necio como merece su necedad. Entonces,
cómo cuando Jesús enfrentó la necedad de los incrédulos, ¿cómo respondió Jesús? Me gustaría compartir dos ejemplos. Juan 18 y el versículo 19. Aquí tenemos en una prueba de Jesús delante del Sanedrín. Dice, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí, le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús respondió al engaño, a la palabra supuestamente inocente del sumo sacerdote. Fue una mentira prácticamente. Dice, preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Él sabía la doctrina de Jesús. Jesús pasó 3 años caminando de lugar a lugar. Fue precisamente la doctrina de Jesús que ellos rechazaron. Jesús le hizo bien claro, ellos odiaban a Jesús, aborrecían a Jesús, porque Jesús condenaba sus pecados. Por eso, ellos sabían también lo que Juan el Bautista había enseñado. No se bautizaron de él, porque él condenó los pecados de ellos. Cuando llegamos a Mateo 23, tenemos un capítulo completo de los ayes de Jesús en contra de estos judíos en Jerusalén. Lo conocían, pero lo aborrecían. Entonces, cuando le preguntó, esto fue una cara falsa. Pretendían ser jueces neutrales, investigando por primera vez la fama, la reputación, la acusación en contra de Jesús. Pero Jesús no juega con ellos. Públicamente he hablado al mundo, dice. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Lea conmigo ahora de Mateo 22. Tenemos este otro ejemplo. Cuando pretendían justicia, pretendían presentarse como personas justas. En Mateo 22, el versículo 15, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Muy bien. Dice, y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Ellos en su corazón no creían eso. Decían todo eso
como intento de engañar a Jesús, de pretender creer que Jesús era amante de la verdad. De que como si ellos creyeran que Él enseñaba con verdad el camino de Dios. En verdad, ellos pensaban que era falsa la doctrina de Jesús acerca del camino de Dios. Fue pura necedad, hermanos. El necio así exigiendo que Jesús responda a él. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ahora Jesús responda al necio como merece el necio. Dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ellos ocultaban su odio, ocultaban su deseo de destruir a Jesús. Entonces, Jesús no participó en el juego de ellos. Entonces dice, ¿por qué me tentáis? Ellos estaban buscando manera para tentar a Jesús, provocarle a Jesús a decir algo que podían ellos entonces agarrar y poner en contra a él. Dice Jesús, mostradme la moneda del tributo. Y ellos, ¿qué podían ellos hacer? Jesús les acusó de ser hipócritas. Entonces, Jesús, cuando dice, mostrarme la moneda del tributo, no podían ellos rehusarlo. Ahora, dice, entonces, ellos presentaron un denario, dice. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En esta moneda, y tenemos algunos ejemplos de que hasta hoy en los museos, que así podemos imaginar cómo parecían los Césares de aquel entonces. Podemos imaginar esta moneda con la imagen de César. Y Jesús les contesta y los calla y dice, oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Aunque hermanos, estoy gateando muy lentamente y quería decir más. Versículo 6 al 8. Vemos que la necedad le hace al hombre inútil como las piernas del cojo. Entonces, en Mateo 11, en versículo 15, Jesús aquí descubre la necedad de los incrédulos, los necios de ellos, en no escuchar el mensaje ni de Juan ni de Jesús. En el versículo 15 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Pero vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Hermanos, aquí tenemos la palabra que Jesús usó, la sabiduría. Estaba pensando, estos hombres, por no escuchar a Juan, eran hombres necios, no sabios. Pero los sabios escuchaban a Juan. Es pecaminoso ser
necio. Es pecado ser necio. El hombre debe de arrepentirse de su necedad para agradar a Dios. Mateo 12:9 vieron el milagro y tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Imagínense, esto es la necedad. Aún con el poder de Dios frente a ellos, buscan manera para destruir el siervo de Dios. En Mateo 15 hay más plática de esta necedad. Dice Jesús que la levadura de los escribas era esto, de guardar la tradición de los ancianos. Les llama ciegos. Los necios son ciegos porque no tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. El hombre que puede escuchar pero no quiere es necio. O que quiere, que tiene ojos pero no quiere ver, es pura necedad. Hermanos, ya hemos hablado algunos 30 minutos. Nada más el primer grupo quería hablar del perezoso y del mentiroso. Quería recomendarles que leyera el resto del capítulo 26 de los Proverbios, meditando en la aplicación que se hace en este contexto de la obra de Jesús. Porque, por ejemplo, el perezoso, como dice que hay un león en la calle, porque eso no quiere trabajar, ¿verdad? Esto implica que se justifica en quedarse en la cama porque dice, es peligroso salir a trabajar. Jesús en Mateo 10 enviaba a los discípulos a predicar la palabra y dice, no temáis. El temer la obra de justicia es la pereza. La pereza que es mala, es una maldad. Tener miedo y de no tener el valor de hacer lo bueno y lo justo. El que no tiene valor de obedecer a Dios es condenado con el necio y con el perezoso. Entonces, lo que sigue después del perezoso es la plática de los engaños, varias formas, lisonjas, varias formas de engañar, como también el perezoso engañaba a sí mismo, por decir, hay león en la calle y no puedo trabajar. Muy bien, hermanos, con eso termino. Gracias por su atención y por darme este momento para participar con ustedes. Que Dios lo bendiga.